Listo. Entonces nuestro tema hoy va a ser cosecha, preparación y transformación, en este caso pues de nuestros frutales. Pues aquí esto hace parte pues del proceso de una siembra, de una preparación. La cosecha no puede ser algo indiferente, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta unos parámetros, unas características, unos pasos a seguir, ciertas condiciones y muchas otras cosas más. El objetivo de hoy es que ustedes, los participantes, se capaciten, ¿no? Las actividades recomendadas cuando se hace una cosecha, cuando se hace la preparación también de esos productos cosechados, cómo se pueden transformar y conservación también de esos productos cosechados. Dice que aplicando técnicas muy básicas de lo que es post cosecha, pues a nivel muy artesanal, muy casero, dentro de nuestra huerta, dentro de nuestros hogares. ¿Listo? Y obtener un mejor aprovechamiento de estos productos, como tal. ¿Listo? Siendo así, pues vamos a identificar algunos de los tiempos de cosecha de especies que son cultivadas, en este caso de frutales, así como el adecuado manejo y recolección de esas mismas frutas. O bueno, otros productos que también tengan ustedes en su huerta, también bienvenido sea. También transferir a los participantes, a ustedes los aprendices, alternativas de preparación de especies cultivadas, mostrar técnicas de conservación también de sus productos cosechados, con el objetivo de alargar la vida útil del producto. Listo, también enseñar a los aprendices técnicas de transformación de productos cosechados con el fin de darles un valor agregado a esos productos, ¿no? En cuanto a tiempo, en cuanto a calidad, es decir, se haga fácil y el manejo y la labor de la cosecha, mejorando pues la calidad del producto. Entonces, si vamos a ver cosecha, ¿qué entendemos por cosecha? Pues esto hace referencia a la recolección de frutos, de semillas, en este caso, pues bueno, las hortalizas de la huerta, las aromáticas, las legumbres, los tubérculos. Esto consiste en recolectar eso que hemos trabajado, o que la planta, nosotros le hemos ayudado a la planta a que los produzca. ¿Listo? La cosecha marca el final del ciclo de una especie en particular, o marca el final de uno de los ciclos de una especie también en particular. Porque cuando se dice que una especie tiene más de un ciclo, y entiéndase como ciclo el momento en el cual se empieza a desarrollar aquel órgano que yo voy a cosechar, hasta el momento en que yo la arranque de la planta o arranque la planta completa, entiéndase ese periodo como un ciclo, ¿sí? Y algunas especies, en nuestro caso los frutales, pueden tener muchos ciclos durante mucho tiempo, que esa es una de las ventajas de los frutales, ¿no? Es por eso que ellos demandan muy poca actividades, ¿no? Muy pocas actividades, muy pocas labores. En este caso, pues si vemos que una lechuga dura 4 meses, pues hay que preparar el terreno, pelarlo todo, sembrar, hacer plantulación, un poco de cosas, esperar 3, 4 meses más, arrancar eso y otra vez volver a trabajar esa tierra. A diferencia en frutal, que pues esas labores que es preparación del terreno, aullado, fertilización, todo lo inicial, lo podemos hacer una sola vez, por ahí dependiendo de nuestros frutales, una sola vez por ahí cada 7 años, o incluso 10 años, que es la siembra, que es la fertilización del suelo, la preparación del terreno, y un sinfín de cosas. Entonces es una de las ventajas que ofrecen los frutales, que en tiempos de cosecha, pues son varias cosechas que se pueden sacar de un frutal, pero solamente se hace una sola siembra, digamos. Entonces, en esto consiste en recolectar órganos de la planta
sean hojas, sean tallos, sean frutos, sean flores, o lo que sea, ¿listo? Para nuestro autoconsumo, para la venta, o bueno, para el objetivo que lo querramos. En eso consiste la cosecha, en recolectar eso, que hemos trabajado durante mucho tiempo y que la planta, al trabajar nosotros la planta, pues ella nos va ofreciendo como resultado de lo que nosotros hagamos, la reproducción, el desarrollo, el crecimiento y ya el alistamiento de esos órganos que vamos a cosechar, ¿no? Entonces, para el caso, digamos, de cosecha de hojas, pues no es tan referente al caso de los frutales, aunque en muchos casos hay hojas de especies de frutales que las personas las utilizan con otro fin. Ejemplo, las hojas de limón se utilizan para hacer dulces. Las hojas del aguacate se utilizan como remedios. Las hojas de la fresa se utilizan como té, ¿sí? Entonces las hojas puede ser una cosecha total o una cosecha parcial. Total, si vamos al campo de las hortalizas, y las personas arrancan toda la hortaliza, en este caso arrancan, por ejemplo, una lechuga completa, un repollo completo, un brócoli completo, ¿listo? O puede ser parcial, incluso de las mismas hortalizas. Voy a sembrar hortalizas, ya está lista la hortaliza, pues yo voy a, si es para autoconsumo, pues digamos, hablamos un repollo. Un repollo yo no voy a arrancar todas las hojas del repollo y me las voy a comer todas, a menos de que sea pues algo grande, pues. Pero puedo solamente arrancar las hojas que me interesen para pasarlas al plato y puedo dejar el resto de la planta ahí aún sembrado todavía en campo, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces dice que la cosecha se puede hacer total o parcial. Obviamente que para los frutales pues ya es otro cuento, son cosechas parciales de esa hoja, es decir, no es aprovechar esa hoja en muchos frutales, tienen muchas utilidades. ¿Listo? Pero para las hortalizas sí puede ser total, incluso para algunas aromáticas también puede ser una cosecha total. ¿Qué significaría total? Llevarse toda la planta, ¿no? Parcial, arrancar un par de hojas solamente. A eso hace referencia las cosechas, en este caso de hojas. Si nos vamos acá para el tema de tubérculos, pues ahí sí se hace una cosecha total. Si es para el caso de un rábano, una zanahoria, un tibias, cubios, nibias, tubérculos como la papa, como yuca, bueno, todo esto sí se arranca por completo la planta y sacamos ese tubérculo que es de nuestro interés. En ese caso, sí, nosotros lo que tenemos que hacer es arrancar totalmente el producto que en este caso va a ser un bulbo o en este caso puede ser un tubérculo, que es lo que nos interesa. Acordémonos, por ejemplo, lo que vimos hace un par de meses tal vez sobre la fisiología de un cultivo o de la fisiología de una planta, que lo que nosotros queremos cosechar muchas veces puede comportarse como un famoso vertedero. Que es un vertedero? Son como las fábricas, no, son como las bodegas de almacenamiento de una planta. Entonces, si hablamos de hojas, para cosechar hojas, pues nuestro vertedero son las mismas hojas. Entonces ahí entiéndase, por ejemplo, la lechuga, la selga, ¿sí? Entonces ahí vamos, lo que nosotros vamos a cosechar es la hoja. Por ende, pues el tiempo de cosecha pues va a ser muchísimo menor. Para el caso de tubérculos, el tiempo de la cosecha puede ser muchísimo mayor y el vertedero o esas bodegas van a ser nuestros tubérculos. Es decir, esas bodegas almacenan ¿qué? Almacenan fotoasimilados, ya habíamos hablado de eso. Almacenan nutrientes, por ejemplo, como vitaminas, enzimas, azúcares, proteínas, listo, minerales. Almacenan toda esa carga de las hojas, que es lo que están produciendo. Las hojas son las máquinas, digamos, las máquinas que están produciendo alimento. Y lo van transportando por dentro de la planta a las bodegas. La bodega es, digamos, una zanahoria como tal, un tubérculo como tal, una papa.
por ejemplo. Entonces ahí va llegando todo el almacenamiento, eso es lo que a nosotros nos interesa. O por ejemplo, para el caso de los frutales, ¿sí? Que los frutales en cierta etapa, perdón, en cierta etapa de desarrollo ya de ese cultivo de frutales, lo que nos interesa es la fruta, ¿sí? Y la fruta pues va a demorar muchísimo más, va a demorar muchísimo más una fruta que una hoja cosechada, como una hortaliza, va a demorar muchísimo más una fruta que un tubérculo como la papa, va a demorar más. Y los órganos o los vertederos, ¿sí? Que son lo que nos interesa, son los frutos, ¿listo? Es donde va a parar todo el alimento, eso es lo que nosotros vamos a cosechar, ¿listo? Para tener en cuenta entonces, los vertederos es donde va a parar todo el alimento que queremos. Entre más llena esté esa bodega, muchísimo mejor o de mucha mejor calidad va a ser eso que vamos a cosechar, en este caso el frutal, o el órgano que queramos cosechar, ¿listo? Entonces, aquí para el caso de los tubérculos, pues se hace en forma total. Si nos pasamos a lo principal de nosotros, que son las frutas, la cosecha de los frutos, dice que la vida útil de una fruta para el tema de cosecha se divide en tres etapas. Hay una etapa que se le llama etapa de crecimiento, ¿sí? Que es cuando tan pronto se siembra la semilla, empieza a crecer, se le hacen las actividades que toque hacerles dependiendo del frutal, si es un injerto, si son podas. Luego que se empieza a formar la flor y se cierra esa flor, empieza la maduración o formación del fruto, ¿listo? Y después de formación del fruto, una vez que esté formado haya alcanzado cierto tamaño, empieza la maduración, ¿listo? Después, y por último, perdón, la senescencia, ¿listo? Que es cuando ya el producto se cosecha, se cae del árbol, pues naturalmente puede caer del árbol, ¿listo? Y empieza en una etapa de senescencia. Dice que siendo la etapa más importante y compleja para nosotros, la etapa de maduración de una fruta. Entonces hay diferentes tipos de maduración. Podemos conocer la maduración fisiológica, un ejemplo, la maduración comercial o la maduración fenotípica, o bueno, organoléptica. Entonces la primera, la que es maduración fisiológica, es aquel punto en el cual el frutal, el frutal que nosotros queremos, o el órgano que nosotros queremos cosechar, sea hoja, fruto, tallo o lo que sea, alcanza su máximo desarrollo celular. Es decir, alcanza su máximo contenido o su máximo peso en masa seca. Eso también se conoce como índice de cosecha. ¿Listo? Es ese momento, vuelvo y repito, es ese momento en el cual ese órgano que yo voy a cosechar ha alcanzado su máximo desarrollo celular. De ahí para allá frena su desarrollo celular y ya se transformaría en otra cosa. Ya empiezan a salir nutrientes de ese órgano para distribuirlos hacia otras partes de la planta. Un ejemplo, cuando se trata de una hoja ya bien formada, una hoja ya vieja, ya les había comentado, uno más o menos distingue cuáles son las hojas viejas, llega un punto en el cual ella ya no crece más y que todo lo que entonces ella empieza a fotosintetizar, ese alimento no lo utiliza para esa misma hoja, para sí misma, sino que empieza a enviarlo a otras partes. Por eso la importancia de las hojas verdaderas o hojas ya que estén formadas, porque entre más hojas formadas tengamos, pues mejor, porque va a haber menos consumo de alimentos por parte de las hojas que los vamos a poder transportar a un frutal. ¿Listo? Entonces, para este caso, la maduración alcanza su máxima del fruto, alcanza su máximo peso en masa seca. Es difícil de calcular eso, es muy complicado, pero sí hay unos patrones de referencia para muchos frutales. Para, digamos, el limón, dependiendo de la variedad, para el tomate, dependiendo de la variedad, pero eso se mide, por ejemplo, para un fruto se mide por el ancho o por su diámetro, el ancho del fruto o por el diámetro, por ejemplo, de un limón. ¿Cuánto podrá en diámetro medir un limón? Más o menos de unos 2 a 4 centímetros puede llegar a medir un limón
dependiendo también de la variedad. ¿Sí? El Tahití de pronto puede llegar hasta 5 centímetros de ancho de esa fruta. ¿Listo? Un tomate, diferente un tomate cherry a un tomate de guiso, un tomate chonto, bueno, y va a tener diferentes diámetros. Entonces, conocer el diámetro del fruto, pues sí es importante. Hay patrones de referencia que se pueden conseguir por internet. Podemos conseguirlos por internet, esos patrones de referencia de cuántos días, cuál es el diámetro en el que se debería, por ejemplo, cosechar el tomate, en el que se debería cosechar la fresa, en el que se debería cosechar la uva, el durazno. Cada cultivo en el mundo, sea hortaliza aromática, frutal u otras cosas, sea cual sea, tiene en la literatura, podemos encontrar, mejor dicho, los tiempos de cosecha, en qué momento vamos nosotros a cosechar ese producto. Y digamos, si no lo tenemos, nos podemos guiar por el diámetro. No mira, por ejemplo, la planta del limón o la planta del tomate, cómo es el tomate, cómo es el fruto. Uno pone por Google todo eso. Dice, no, el fruto alcanza un diámetro de tanto. Pues nosotros ya mirando por internet, por Google, y conociendo cuál es el diámetro de un tomate guiso, por ejemplo, de guiso, pues vamos a medirlo. Y hay aparatos, instrumentos para eso. Hay unos que le llaman bueno, flexómetro, un picómetro, ¿sí? Para medir ciertas otras características de los frutales que permiten saber si ya está listo para cosecha o no. Eso es lo que se conoce como maduración fisiológica, ¿listo? Y organoléptica es todo lo que tenga que ver con textura, sabor, color, olor, ¿sí? Que también se rige por ciertas características, que si es para nuestra huerta, pues un tomate hasta que esté completamente rojo, ¿sí? Ya lo podemos cosechar, o incluso el mismo caiga de la planta, ¿sí? Para un limón no tiene que quedar como tan corrugado, ¿no? El limón tiene que ser más liso, ¿vale? Para una piña tiene que tener un color ya en un 80-90% de color amarillo. Sí, o para el banano simplemente no tiene que quedar verde. Sí, o para muchos otros ejemplos, pues esas son características organolépticas, por ejemplo, de color o incluso también de olor. Y algunos frutales, ya, por ejemplo, o no tanto como frutales, y por ejemplo, el café u otras cosas, el mango, por ejemplo, ya empieza a expeler cierto olor cuando el frutal incluso está colgado en el árbol y empieza su maduración, ha terminado su formación como tal de fruto y entra a una etapa de maduración. ¿Sí? Estando aún colgado o pegado al árbol, empieza a expeler olor. ¿Por qué? Porque eso que expele, eso que saca, ese olor que saca, es producto de una transpiración de esa fruta. La fruta respira y transpira porque es tejido vivo. Es algo que está ahí vivo. Él está absorbiendo agua, digamos, desde la raíz, sube agua hacia ese frutal. En el momento donde haya calor a mediodía, él va a empezar a transpirar. ¿Qué es transpirar? Para una planta es eliminar agua en forma de vapor. ¿Sí? Y esa agua, pues son gases también, agua en forma gaseosa y otros gases, y son olores. ¿Sí? Olor a etileno, olor a alcohol, algunos alcoholes aromatizantes. Por ejemplo, no sé si ustedes pongan a madurar unas manzanas dentro de un recipiente oscuro a temperatura media, ¿sí? Ambiente 20 grados, ¿sí? Y el olor que se siente, un olor muy típico a fruta, ¿no? El olor del limón, el olor de la piña, el olor del kiwi, simplemente huele y es un olor demasiado agradable, organolépticamente es muy atractivo, tanto para el mercado como para muchas otras cosas más. ¿Listo? Entonces eso hace referencia a cosecha de frutos en cuanto a lo que es la maduración organoléptica. Cuestión de formas también, es decir, que alcance una redondez y un diámetro de ese fruto, ¿sí? Un color característico, un olor característico, ¿listo? De X o Y fruta. ¿Listo? Entonces eso se llama como maduración organoléptica. Hay una maduración que le llaman la maduración comercial, ¿sí? O etapa de cosecha comercial. Y es, por ejemplo, cuando un agricultor, ya hablamos es de un agricultor de frutales, cosecha
sus frutas según como el mercado se lo exija, que puede ser en un punto en el cual aún ni siquiera empieza su etapa de maduración, sino hasta ahora cuando se empieza a formar el fruto y el fruto ha terminado de parar su llenado y su diámetro ha alcanzado su diámetro, el máximo diámetro, pero faltan unas, digamos, par de semanas para que ya empiece a madurar. Entonces a veces el mercado le exige que lo arranque mucho antes de que empiece a madurar o cuando tan pronto empiece su etapa de maduración. Así lo exige el mercado. ¿Por qué? Pues porque el mercado, el cliente, los clientes, un comprador, lo que le interesa es que el producto dure lo que más se pueda para poderlo transportar, venderlo, tenga tiempo para venderlo, ¿listo? Y muchas otras cosas más. Eso ya es lo que se conoce como una maduración comercial. ¿Listo? Bueno, si nosotros vemos lo que les digo, ustedes pueden buscar los tiempos de cosecha para cada especie que tengan en sus huertas. Dice, según la parte a cosechar, aquí tenemos esta tabla, según la parte a cosechar, hay varias columnas. Dice, según el producto a cosechar, los tiempos de cosecha y los cambios fisiológicos o aspecto, algunas características que nos mencionan en cómo debería ya estar listo ese órgano de esa planta para arrancarlo de la planta, sí, o arrancar la planta por completo. Si es para el caso de los bulbos, dices para la cebolla cabezona, para la cebolla larga, para el ajo, dice 120 y este DT que vemos ahí, no sé si lo alcanzan a ver bien, un DT, eso significa días después del trasplante, después de que se haya trasplantado. ¿Listo? ¿Y qué características debería tener un bulbo cebolla larga, ajo? Dice que ese bulbo tiene que estar completamente desarrollado. Las hojas cambian en cuanto a su color, hacia el color amarillo dicen, y se empiezan a doblar o empiezan a deformarse esa hoja. Es el punto ya en el cual la cebolla la podemos cosechar. Ujú. Dice para el caso de hortalizas y flores, o de hojas y flores, para lo que es la espinaca, la selga, el apio, lechuga, tallos, perejil, cilantro y otras especies que sean, o sea, donde necesitamos cosechar hoja, podemos estar hablando alrededor de los 50 días. Y ese DDS significa días después de la siembra. Para espinaca, selga, apio, lechuga, todos esos. Y me dan más referencias, más patrones o más indicaciones para el momento de la cosecha. Se cosecha antes de que empiece a generar semilla, o mejor dicho, flor, y las hojas sean lo suficientemente grandes y maduras, que haya la mayor cantidad de hojas maduras, porque siempre van a haber hojas jóvenes, siempre la planta va a tener hojas jóvenes y se necesitan, ¿no? Las hojas jóvenes son necesarias porque pues las que ya están maduras, han cumplido su etapa de fotosíntesis, empiezan a cenecer, a amarillarse y a caer, procesos muy naturales, ¿sí? Entonces dice que para este caso, de lo que son solo hojas, se cosechan antes de que empiece a generar no tanto como semillas, sino el botón floral. Antes de semillas, lo que nosotros vemos es la formación de una flor y después de la formación de la flor, el fruto, y después del fruto, ahí sí la semilla. Entonces, cuando se empieza a formar la floración de estas especies, espinaca, selga, apio, lechuga, pues es cuando vamos a arrancar ya esa espinaca, ese apio, esa selga, y la llevamos para el plato, los diferentes métodos, o bueno, técnicas que tengamos para conservar, para transformar y etcétera, bueno, todas esas cuestiones. Pero uno nunca va a dejar que una espinaca, si yo tengo 20 espinacas, yo no voy a dejar que las 20 me florezcan. ¿Y por qué no dejo que me florezcan? Porque cuando empiezan a florecer, la flor, acuérdense que en fisiología vegetal la flor se empieza a llevar casi todos los nutrientes que están produciendo las hojas, más que todo las hojas adultas, ya bien formadas. Es la flor la que se empieza a llevar eso y empieza una gran demanda a partir de la flor, es decir, el árbol, la planta, lo que estemos sembrando, se concentra en solo eh, dar formación a la flor, dar desarrollo a la flor. Entonces empieza a mandar nutrientes, solo nutrientes para allá, para la flor. No nos conviene, porque entonces nuestras hojas con qué se van a quedar, las hojas de espinaca con qué nutrientes, con qué fotoasimilado se va a quedar, nuestra selga también con qué se va a quedar.
si empieza a salir flor. Sí, lo que podemos hacer es que si tenemos 20, 30, 40 espinacas o acelgas o apios sembrados, pues yo sí voy a dejar al menos un apio o dos apios para que me produzca semilla, para propagarlo posteriormente. ¿Listo? Entonces eso sí ya es otro cuento muy diferente. Y para hortalizas que produzcan flor, pues la flor del repollo, del coliflor, que es como tal lo que se consume uno, el repollo y el coliflor son flores de brócoli, eso que consume uno, eso es la flor, ¿sí? Dice que la cabeza tiene que estar firme y compactada y que es alrededor de los 90 días en que ya está eso listo para cosechar, es el tiempo de cosecha. Entonces la cabeza es bien firme y compacta, eso lo podemos ya ver organolépticamente, es decir, tocarlo, ¿sí? Tocar esa hoja y que esté durita, entonces ahí ya la podemos arrancar. ¿Listo? Firme y compacta, eso es lo que nos quiere decir. ¿Qué cosa? Pues la cabeza, que es la misma flor que es lo que queremos nosotros cosechar para el caso de lo que son hortalizas. Si ya pasamos a otro plano, que son los tubérculos, eh, aquí vemos, por ejemplo, cubios, dice que es de 3 a 4 meses, y es cuando el tubérculo esté completamente desarrollado para el caso de los cubios, para el caso de las ibias y los uyucos, 9 meses, ¿sí? 9 meses tardaría en formarse ese tubérculo. Para la papaya es una cuestión diferente, ya es de 3, perdón, de 4 a 6 meses, o 4 que podemos decir que se asemeja a la papa criolla, y 6 meses que es lo que podemos decir la papa normal, la papa suprema, la papa parda, ¿sí? La papa sabanera, que pues alrededor tienen un periodo de formación y ya de cosecha de 6 meses. La papa criolla dura menos, ¿no? La papa criolla solo necesita 4 meses. Dice acá que la floración debe estar completa de esa planta, de esa papa. Para almacenar debe, bueno, recolectarse 2 semanas después de la muerte de las hojas. Y yo ya les había comentado un truco para el caso de la cosecha de la papa. Para la papa, lo que los agricultores hacen es una semana o 15 días antes. Lo que hacen es estresar a la planta, a causarle un daño. Algunos le aplican glifosato o herbicidas. Creo que yo se los había dicho. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las hojas, todo lo que están produciendo en esos momentos, ella cuando se le hace el daño siente la señal de alarma y de inmediato empieza a mandar todo lo que ha producido hacia el famoso vertedero, es decir, hacia el tubérculo. Entonces yo la daño, yo la pisoteo, le paso el ganado encima, esas hojas, lo poco que están produciendo ahí ya no paran su producción de fotosíntesis, de ya todo lo que les había dicho, azúcares y todo eso para su producción, y lo poco que tiene ahí o lo que ya ha producido, esos granitos pequeños de almidón, de nutrientes, de proteína, eso lo mandan rapidísimo hacia el tallo, perdón, hacia el tubérculo, hacia la raíz y después hacia el tubérculo, porque siente que hay una amenaza, siente que algo pasó y activa un mecanismo de defensa, como cualquier ser vivo. Entonces empieza a mandar todos esos nutrientes, que más que todo son azúcares y minerales, hacia el tubérculo. Por eso yo debo esperar más o menos unos 15 días, aproximadamente de 2 semanas, de 1 a 2 semanas, y es cuando yo ya puedo hacer la recolección de la papa. A eso hace referencia. Con respecto a las raíces, por ejemplo, ya zanahoria, remolacha, rábanos, pues ya me hablan aquí de 110 a 140 días después de la siembra, cuando la raíz está completamente desarrollada, es decir, cuando el órgano que yo voy a cosechar ya esté bien formado. Pues ahí nos hacemos referencia a la zanahoria, remolacha y rábano, que tiene que haber ciertos tiempos. Más que todo nos guiamos por esos días, ¿no? Días después de la siembra, es decir, cuando yo deposité la semilla de esa remolacha, la semilla de ese rábano, la semilla de esa zanahoria, que yo la haya ya depositado en el suelo y tapado con tierra y empezar a regar días después de la siembra, porque puede ser días después del trasplante, obviamente que ahí va a ser mucho menos, aunque la zanahoria no se debería trasplantar, el rábano tampoco, y la remolacha porque pues es la raíz lo que yo deseo sembrar, pero pues digamos, rábano, pues uno puede comprar plántulas, remolacha también uno puede comprar las plántulas y nos vamos a ganar aproximadamente unos 15, 20 días, sí, o tal vez más, a veces hasta aún menos podemos ahorrar. Ahí tenemos que descontarle que no son 140,
110 a 140 días después de la siembra no sería eso para el caso de un trasplante, que sería DDT, ahí ya sería menos, por ejemplo, sería de 90 a 110 días después del trasplante, DDT, ¿listo? Aquí hablamos ya de 40 a 45 días después de la siembra para el caso del rábano, que son tiempos relativamente cortos, ¿listos? Por mucho 140 días equivalen a ¿qué? A 4 meses, ¿listo? 4 meses un poco más, casi los 5 meses, ¿vale? Para las vainas, que es todo lo que conocemos como legumbres, entonces ahí tenemos frijoles, habas, arvejas, el famoso chachafruto, el balú, la habichuela. Me dice acá que son 8 meses en adelante, dependiendo siempre de la variedad, porque pueden haber variedades, por ejemplo, de arveja, de habas, de frijoles, por ejemplo, mucho más precoces. Precoz significa que va a crecer en menos tiempo, con las mismas características, incluso hasta de más calidad. Variedades precoces que en tiempo puede ser muy grande la diferencia, no 8 meses, sino por ejemplo ya 6 meses. Hay frijoles que están a los 6 meses, hay habas que están a los 6 meses, arvejas también, pero hay otras que pues están en 8 meses, ¿sí? Pues a eso hace referencia, que hay que averiguarnos también la variedad que estemos sembrando. Toca averiguarse la variedad de lo que estemos sembrando, que estoy sembrando, no sé, calabaza, sí, pero qué variedad es, mango, qué variedad es. Tengo que conocer la variedad y con base en la variedad, yo ya indago a través de Google cuál es el tiempo de cosecha. Ahí nos dirán 120 días, 400 días, un frutal. Bueno, los frutales, acordémonos que son de mucho más tiempo, más aquellos que son de especies de hábito arbóreo. Es un durazno, una manzana, un aguacate. Listo, eso va a durar muchísimo más en cosechar que un berry, por ejemplo, que una fresa, que una mora, que una arándano, bueno, otras cosas, va a durar mucho menos. Por ejemplo, un aguacate a los 3 años, un mango también a los 3 años. Ya empieza a darse la primera cosecha más o menos grandecita. El aguacate también, más o menos unos 50 frutos a los 3 años. Antes de ahí, pues ya es uno por año o dos por año, todavía muy poco, pero tiene ya ciertos tiempos. Esa planta ya viene programada así, con ciertos tiempos de donde empieza su máxima producción. ¿Listo? Para el caso de lo que son los frutales. Y no todos los frutales se van a comportar igual. Una fresa más o menos está en 8 meses, año y un año, bueno, algunas variedades en 6 meses, pues se podrían sacar, pero está de 8 meses para adelante, pero hay fresas que pueden durar menos o más, depende, ¿no? La mora también. Empezamos a ver los primeros frutos, a veces hasta los 6 primeros meses ya se empieza a ver fruta en la mora, que es un cultivo muy fácil de manejar, muy fácil de cosechar. ¿Listo? Bueno, aquí miramos frutales, dice mora, tomate, uchuva, lulo, brevo, durazno, manzana, naranja, mandarino. Dice más, no es tanto, bueno, de 12, que ya son 12 meses, es decir, un año, de 12 es cuando ya empezamos a ver las primeras frutas. ¿Listo? Y ya de 16 meses en adelante ya empiezan producciones de fruta un poco más considerables, ¿sí? Sin tener después que hacerle mucho esfuerzo a esos frutales. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, ese es el momento cuando cosechar. Por favor, lo que les digo, averígüense a través de internet cuáles son las épocas para cada especie de época de cosechar. ¿Vale? Pasamos al área de post cosecha. Todas las huertas, todos los cultivos deberían tener o manejar un área de post cosecha, no muchas veces dejar ahí la canastilla en el terreno, sacarla y súbala para el camión, que muchas personas hacen en muchas veredas eso, les conviene más porque se evita menos mano de obra, pero como sabemos que nosotros mismos podemos comercializar lo que sembramos, o si es para autoconsumo, prescindimos de un intermediario. ¿Listo? Entonces aquí sí hay que tener en cuenta pues los productos cosechados que sean lo más pronto posible, en los tiempos respetados, y el consumo sea lo más pronto posible. Entonces, esa post cosecha es un área, dice, es la etapa posterior a la cosecha. En ella se realizan acciones para tratar de conservar más tiempo y en mejores condiciones los productos cosechados. ¿Listo? Y por ende necesitamos un ambiente, un espacio para eso.
que se llama área de post cosecha. En una huerta, en un cultivo, en muchas otras cosas más. Hay que tenerlo muy presente, que es un área, tenemos que tener un área destinada para eso. Que viéndolo desde el punto de vista de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, pues obviamente que esa área de post cosecha siempre tendrá que estar muy limpia, muy desinfectada, constantemente estarla desinfectando, porque esa va a estar llena o almacenada con bastante alimento, que si no lo cuidamos, pues es perjudicial para la salud y bueno, todas estas cosas, ¿sí? Entonces sí es importante que el área de post cosecha contenga ciertos requisitos. Por ejemplo, eh, lo que son las mesas podrían ser en aluminio o en acero inoxidable, no tanto como la madera, porque la madera puede llevar hongos, y pero entonces el aluminio se deja trabajar mejor, o el hierro, o lo que sea, estos materiales, o son metales que se hagan trabajar bien y que no se van a oxidar, que van a durar muchísimo tiempo frente a otros utensilios y herramientas que utilicemos para esto, ¿sí? Bueno, esto es con respecto a lo que es la cosecha. El almacenamiento también es algo importante, ¿sí? Todo debe ir estivado en canastillas o en costales, dependiendo de la que vayan a sembrar, pero siempre estivado. ¿Qué quiere decir estivado? Que vaya sobre una estiva, ¿sí? Ojalá no sea de madera, porque acordémonos, la madera llama enfermedad y la madera dura poco, ¿no? En comparación con un hierro, con un acero, con un aluminio. Va a durar poco, hasta puede salir muchísimo más económico. Evito yo romper pues un árbol y hacer ahí esa área, pues cosecha esas mesas y todo, que mejor pues mandar a hacer una mesa de aluminio que me va a durar muchísimo años más. ¿Listo? Entonces, no se les olvide. Y el área de poscosilla también tiene que tener ciertas características en cuestión de las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Es que lo que les digo, todo esté estivado, todo esté fresco, limpio, bien aseado, que tenga pisos antideslizantes, que haya un flujo de aire, que tenga una temperatura promedio, estándar, 20, qué sé yo, 18 a 22 grados, que se manejen todas esas condiciones en área de post cosecha, dependiendo de la fruta que vayamos a cosechar. Esto porque algunas necesitarán refrigeración, mientras que otras no. Entonces, fruta tropical que se siembre, fruta tropical que no hay que meterla a la nevera. Un ejemplo, la piña, por ejemplo, el banano, ¿sí? Algunas especies caducifolias, por ejemplo, como la pera, la manzana, el durazno, casi siempre los dejamos por fuera de la nevera, ¿sí? Que se conservan mucho mejor a ciertas temperaturas. Cuando se congela, algunas especies cosechadas les conviene que se enfríen y otras no. Algunas cuando se enfrían se oxidan y se va transformando su sabor de un sabor dulce a un sabor ácido o amargo. Un ejemplo, el tomate. El tomate va perdiendo su sabor cuando se mete en la nevera y se deja mucho tiempo en la nevera. Pierde su sabor, pierde sus características. Acordémonos que ellos respiran, ¿no? Que yo arranco el tomate, que yo arranco un tubérculo, que yo arranco una hoja y a un arrancado y empieza a respirar, sigue respirando y transpirando, que es eliminando gases y se empieza a deshidratar. Si elimina gases en forma de agua, que es la famosa transpiración, pues ahí se está deshidratando. Por eso uno lo mete a la nevera para que se frene un poco ese proceso. Pero una de las recomendaciones que sí yo les puedo, pues, dar para esta clase, lo más importante, diría yo, es que por favor, toda cosa que ustedes cosechen, todo producto que vayan a cosechar, por favor, consúmalo en el menor tiempo posible. Ojalá se arrancara y al mismo tiempo consumirlo ya o directo al plato lo más rápido que se pueda. Tratar de no dejarlos tanto tiempo en la nevera, porque pierden lo que les digo, pierden su sabor, se deshidratan y pasan muchísimas cosas. ¿Listo? Esto es en momentos de post cosecha. ¿Listo? Y pues todo tiene que ir bien seleccionado, en tamaños, formas, colores, también tiene que ir seleccionado. Ya depende de cómo lo pida el mercado, si es para un cultivo como tal o si es para nuestra huerta, pues ya son bajo otras características.
Ya hay un sinfín, por ejemplo, de preparaciones, de comidas, de platos, de recetas, una cosa infinita ahí de preparación de muchas recetas para hortalizas, para frutales, para todo. Esto aquí pues simplemente mencionamos uno, dice que en la preparación significa disponer, es disponer los productos cosechados en estado adecuado para consumir. ¿Qué es eso? Pues antes de que, aquí vemos una tortilla de selga, antes de que echemos esa selga a la olla a cocinarse, o bueno, el proceso que haya que darle, ¿sí? Previamente tuvo que haber una desinfección de esa zanahoria, de esa lechuga, de esa selga, de ese frutal que yo saqué de la planta. El hecho que nosotros no le apliquemos nada de síntesis química no significa que no sea un alimento sano e inocuo. Acordémonos que la inocuidad es aquello que no causa ningún daño. Un producto inocuo es lo que no nos va a causar daño a la salud en el momento, por ejemplo, de consumirlo. Y aunque eso es orgánico, digamos, bueno, pero es que un producto es netamente orgánico, pues sí hay que lavarlo porque puede tener que, no esporas, no trazas, perdón, de productos químicos, pero sí trazas, o bueno, depositación ahí se depositan hongos y bacterias, que son los famosos gérmenes, que pueden ser tanto perjudicial como para el hombre, como perjudicial para la planta, y hay que eliminar todo eso. Acuérdense de esa fórmula que yo alguna vez les comenté, la cual consistía en utilizar una solución de agua con hipoclorito de sodio, a razón de 0 a 0.5 centímetros por litro de agua. 0.1 a 0.5 centímetros de hipoclorito al 2% más que todo en un litro de agua. Ese es un patrón de referencia. Ahí lo que nosotros vamos a hacer es que en un platón grande, pues los litros que haya que aplicar, los centímetros cúbicos que haya que aplicar, ya les pasé la dosificación. Sumergimos esos productos cosechados, esas hojas cosechadas, por ejemplo, esas selgas o esas frutas o bueno, lo que sea. Lo vamos a esperar más o menos unos 2 minutos por mucho, 2 a 3 minutos. Sacamos eso de ahí y lo vamos a lavar con abundante agua para quitar pues ese hipoclorito ahí sobrante. ¿Pero qué hace el hipoclorito? Que es el mismo clorox, el hipoclorito es el mismo clorox, solo que lleva otros ingredientes adicionales. Pero ¿qué hace eso? Es eliminar bacterias, hongos, tal vez virus, bueno, de la superficie de lo que estamos cosechando, del órgano que estemos cosechando. Siempre hay que lavar los alimentos antes de consumirlos. ¿Listo? Así cuando se trata de algo en fresco y también cuando se vayan a cocinar, siempre hay que lavarlos. Entonces esa es la recomendación. Ojalá que esa agua con los que ustedes lo van a jugar, ojalá sea agua de filtro, ¿no? De ese filtro, ¿sí? O agua desionizada o agua destilada. Listo, ojalá se pudiera con eso. Vamos a esperar a que se seque ese producto o mismo, nosotros mismos si vemos que lo podemos secar con un paño, con una toalla, pues lo secamos y directo a la nevera. Lo que haya que colocar en la nevera. Por ejemplo, las hortalizas y algunas frutas, ¿sí? Y algunas aromáticas, dependiendo, ¿sí? Ya vamos más o menos, conocemos cómo es ese proceso de la refrigeración. Hay productos que se cosechan, frutales, por ejemplo, si es nuestro caso de la fruta, hay frutales que hay que respetarles esa famosa frase de la cadena en frío. Ya les he hablado también, pues, como bastante eso de la cadena en frío. Yo creo que algunos ya lo tienen claro, otros me han preguntado. Y es simplemente que cuando yo corto el producto, lo someto a una cierta temperatura, en este caso temperaturas bajas, ¿sí? Para que el producto no respire tanto, para que se adormezca, no empiece a respirar tanto, no tenga una actividad metabólica y fisiológica ahí dentro de sus tejidos y todo acelerada por causa de la temperatura, que sea alta, por ejemplo, sino que le bajo la temperatura para que se conserve más, para que transpire menos, para que respire menos, para que se deshidrate más lentamente, ¿sí? Entonces, al hacer eso, pues voy a
respetar esos tiempos, siempre mantenerla en cierta temperatura. Es decir, va a pasar de la cosecha, de cuando yo lo cosecho, lo saco, lo corto del árbol, lo paso a la canastilla, de la canastilla lo paso a un cuarto en frío y de ahí en adelante hasta el consumidor final, hasta el que se va a comer el producto, no deberían haber cambios de temperatura. Que se subió la temperatura a 22 grados, a 20 grados, ya se está dañando esa fruta. Que tenía que almacenarla, por ejemplo, a 7 grados, 8 grados, 9 grados. Y se me subió la temperatura a 20 grados, no, ahí ya estoy perdiendo es una calidad gigantesca en cuestión de la fruta, ¿sí? En cuestión de calidad estoy perdiendo, o en cuestión del fruto estoy perdiendo muchísima calidad. Sí, si yo rompo esa cosa que se llama la cadena frío. ¿Qué rompe la cadena en frío? Pues que si el producto estaba refrigerado a 4 grados y en mi canal de distribución de esa fruta se supera esa temperatura de 4 grados constantes y se supera, llega a 12, llega a 18, ahí rompí la cadena en frío. Les toca pasarla de los refrigeradores a, por ejemplo, un adoquín, a un termoquín, perdón, esos carros especializados, ¿sí? A una bodega con poliuretano, después de la bodega con poliuretano pasarlo a unas neveras al consumidor final, como cuando vamos al Éxito, cuando vamos a algún supermercado y vemos que pues las frutas están almacenadas en neveras, ¿listo? Neveras pues especiales para la venta, es porque anteriormente siempre se ha respetado esa temperatura y nos va a durar muchísimo más. Si se respetan las cadenas en frío, el ciclo de la cadena en frío en la fruta nos va a durar muchísimo mejor. Entonces ya más o menos les he mencionado tres técnicas, la de desinfección con hipoclorito, bueno, también que se laven bien los alimentos por si no tenemos hipoclorito antes de consumir algo. La de, hay unas bolsas, incluso unas bolsas que se venden en el mercado, yo se les había comentado también, que esas bolsas en su superficie, en la parte interna, traen un material que hace que la fruta o los que nosotros vamos a meter dentro de esa bolsa respire menos. Creo que se llama la caolinita. ¿Sí? Y esas bolsas duran un muy buen tiempo y puedo ganarme un par de días o mucho, incluso a veces muchos días más en el momento en que yo corto ese producto. Lo corto, una lechuga, la corté, la meto en esa bolsa y la lechuga me puede estar durando sobrado mucho más de un mes en esas bolsas especiales. Es difícil de conseguirlas, las he buscado por todas partes, no las he encontrado. Yo sé que Carulla las vendía, de pronto algún momento vuelvan y las vendan. Y son técnicas de conservación de esos alimentos. Aquí ya en la preparación, pues lo que les digo, aquí hay recetas, ¿sí? De lo que ustedes quieran preparar, tortillas, bueno, un sinfín ya ustedes en el tema de la culinaria, ustedes saben muchísimo, muchísimo más que yo. Listo, preparación, pues de aquí ya vemos esto, igual se los voy a enviar, una receta aquí que ustedes pueden ver, pero hay ciertas sustancias que ayudan a que los productos tengan un mejor sabor, a que se conserven mejor. Por ejemplo, un aceite normal, un aceite de oliva, colocarlo en una ensalada, pues va a hacer que no se escapen tan rápido esos minerales de esas plantas, de esas, o qué sé yo, el famoso vinagre. El vinagre lo que hace también es un proceso lento de cocción o de que cocina pues el alimento y lo hace disponible con un sabor muchísimo mejor. Eso es lo que le conocemos como los encurtidos. Aquí dice técnicas de conservación de productos cosechados con el fin de alargar su vida útil. Consiste en facilitarle condiciones a ese producto cosechado, es decir, para el producto, conservar sus propiedades por más tiempo, mediante refrigeración, mediante congelación, también existe el secado, también existe el ahumado y eso va a hacer que se conserve muchísimo mejor. Por ejemplo, un empacado al vacío, ¿sí? Las aromáticas, cuando se empacan al vacío, conservan muchísimo más su sabor. Pero pues consigámonos una máquina de empacado al vacío, pues un poquitico complicado, ¿no? Pero de pronto si lo podemos hacer con técnicas artesanales ahí en nuestras casas, se podría llegar a hacer, ¿sí? Otra cosa, pues consumirlo lo más rápidamente posible, también para que, pero si queremos tener un muy buen par de días, pues utilicemos todas esas técnicas, ojalá consiguiéramos esas bolsas especiales, ¿sí? Ojalá, bueno, lavarlos y desinfectarlos y enjuagarlos, listo, y secarlos, esperar a que se sequen
y muchas otras técnicas más que ya también pues les he mencionado. Aquí vemos los encurtidos, pues hay unas fórmulas, simplemente ustedes métanse por YouTube, coloquen encurtidos y van a encontrar un sinfín de recetas. Es simplemente vinagre con agua, ¿sí? Dice aquí medio litro de vinagre, ¿vale? Por un litro de agua. Medio litro de vinagre por un litro de agua significa pues que eso se conserva en vinagre. Vinagre normal. El vinagre que encontramos en el supermercado y todo esto, ¿sí? Y pues de vidrios, vasos de vidrio de cristal, bueno, transparente. Eso va a tener un tiempo y hay personas que los encurtidos, lo que van a hacer de encurtidos, primero lo cocinan y después lo empacan, lo envasan. Esto hay otras simplemente que le aplican ese vinagre y esperan unos 15 días. Y a partir de 15 días en productos frescos de encurtidos ya se puede consumir. ¿Listo? Y son de un sabor genial, es un sabor específico. No solamente agregar vinagre y agua, sino también otras cosas, otros ingredientes, otras cosas que podemos hacer que se mejore ese sabor en ese encurtido. Entonces pueden ser azúcares, o puede ser sal, o pueden ser condimentos como ajo, pimienta, listo, o esencia de caramelo para algún frutal, o canela, azúcar, bueno, tantas cosas que hay. Entonces averigüense las fórmulas de encurtidos, ¿sí? O de recetas de encurtidos. Entonces son preparaciones de esto, ¿no? De materiales que ya son cosechados. Listo, aquí vemos la preparación de esos encurtidos. Hay miles de recetas de encurtidos. Yo esto pues se los envío, pero ustedes pueden encontrar muchísimo más, muchísimas otras más. Y vuelvo y les digo, es una técnica, por ejemplo, esto de los encurtidos es una técnica que tenemos al alcance para que cuando nos veamos colgados con alguna producción, que estoy produciendo mucha, qué sé yo, mucha guayaba, que estoy produciendo mucho cerezo, bueno, lo que sea, cualquier frutal que sea, mucho brevo, produciendo demasiado brevo, pues hagamos una fórmula, entonces metámoslos si me está sobrando demasiado, pues metámoslos en vasos de vidrio y hagamos encurtidos. Nos podemos estar ganando 3, 4 meses más y podemos aumentar el precio de nuestros productos, venderlos como encurtidos. Lo que yo les decía la vez pasada que nos vimos sobre aquellos cursos que posteriormente vienen, y que es el curso, si ustedes quieren, un curso de transformación de alimentos, donde pueden ver algo de encurtido. Si saben hacer antipasto, que es un encurtido famoso, si saben hacer antipasto, pueden hacer cualquier encurtido, ¿sí? Y lo que les digo, y les repito, eso es de un sabor, bueno, organolépticamente es muy sabroso, a mí me gustan bastante. Pueden agregarle pimienta, pueden agregarle ají, pueden agregarle hasta un mismo caldo de gallina nora, ajo en polvo, ajo normal, cebolla. Sí, para muchos encurtidos que querramos, para los que son salados, por ejemplo, ahí hablamos de zanahoria, ahí hablamos por ejemplo, de aceitunas, ahí hablamos de muchas cosas otras más, ¿sí? De pepino, por ejemplo, pepinos encurtidos, pues aquí no tenemos mucho la costumbre en Colombia de consumir eso, en otros países sí, pero pues ya se sabe que existe esa técnica para conservarlos más, ¿listo? Yo vuelvo y les digo, lo que se pueda consumir en fresco, pues en el menor tiempo posible, ya lo que se pueda manejar a nivel de transformación de ese alimento, como por ejemplo unos encurtidos, pues también bienvenido sea porque podemos ganar mucho tiempo, ¿listo? O algo en fresco, ¿vale? Entonces ese es nuestro tema de hoy, eso es lo que yo quería explicarles hoy sobre los famosos encurtidos, sobre, sobre las técnicas que hay de preparación y muchas otras cosas más. Ustedes más que todo saben cómo se maneja esto también en cuestión de cocina, de transformación, pero vale la pena siempre verlo, ¿no? Siempre vale la pena verlo. Entonces, pues siendo así ya las cosas, pues yo les deseo un feliz fin de semana, por favor. Que no solamente esté Paola y Mari, yo sé que hay muchísimos más, varios se excusaron, pero pues es preocupante. Ya después miramos a ver qué más hacemos porque nos faltan muchas prácticas. Yo le comentaba a doña Felida, si ustedes vieron por el grupo, que aún nos hace falta como unas casi 15 clases para terminar el curso. Ojalá
todas pudieran ser presenciales. No nos han dado aval para asistir presencialmente, incluso yo todavía no me he vacunado. Tan pronto me vacune y me entreguen la dotación para poder salir a campo, pues nos veremos, ¿no? Empezaremos nuestras prácticas. ¿Listo? Entonces yo les agradezco por todo, muchísimas gracias por haber asistido hoy. Más tardecito les envío el taller que hay que desarrollar. Ahí miramos a ver cómo ustedes pueden entregármelo y bueno, les deseo lo mejor, una feliz fin de semana y muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buena tarde. Que Dios lo bendiga. Gracias, doña Mari. Muchas gracias. Que esté muy bien. Mil bendiciones. Gracias. Chao.